Ola, boas tardes. Vamos a continuar a xornada na tarde de hoy e, en principio, esta mesa é a mesa de acuicultura. Continuamos al finalizar esta mesa a las 6 de la tarde con la mesa de empresa y recursos y luego ya a las 8 de la tarde, en los que podáis asistir, hay un Cultivando o Mar, que é un ciclo de conferencias libre que todos os anos facemos na zona portuaria. En este caso é na Sala das Cunchas do Axuntamento e estades convidados. Para la mesa de hoy, para mí, y no es hablar de más, tengo el honor de presentar a tres ponentes para mí fundamentales, que son una guía dentro de la acuicultura. A dos los conozco con mucho más que a Pablo, pero sí puedo decir que es un orgullo que la primera vez que está Stoll en Foro Acui, en 24 años, y esperamos que sea una línea de continuidad y agradecemos a los tres ponentes. Vamos a comenzar. Las charlas serán entre 20 y 25 minutos para que los tiempos nos den para poder hacer la mesa de recursos y Cultivando o Mar. Y en principio tenemos a Pablo Arechavala, que es investigador del IMEDEA, del CSIC de las Islas Baleares, es biólogo marino, doctor en Ciencias del Mar, le gusta presentarse como ictiólogo, estudió comportamiento y bienestar de peces, ahora tiene actividades en formación y experimentación, trabajó con proyectos en la empresa privada, incluso tiene bastantes trabajos con Stoll, y él nos hablará del enriquecimiento ambiental, una estrategia para mejorar la producción y el bienestar de los peces en cautividad. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, ante todo, agradecer a la organización por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí hoy para hablar sobre una de las líneas de investigación que tenemos en nuestro grupo, como es el enriquecimiento ambiental. En esta charla de hoy haré un repaso sobre las distintas estrategias de enriquecimiento ambiental que pueden ser aplicadas en la acuicultura y bueno, espero que luego podáis entender que este tópico de enriquecimiento ambiental no está tan lejos como otra gente parece. Quería empezar con una serie de conceptos y definiciones. Por ejemplo, el enriquecimiento ambiental. ¿Qué entendemos por enriquecimiento ambiental? Desde el punto de vista humano o más social, sería toda aquella estimulación del cerebro que recibe de su entorno, de su medio ambiente, ¿no? Es decir, todo aquello, cualquier factor físico que nos rodea, las interacciones sociales, etc. Si buscamos una definición un poquito más aplicada a la acuicultura, a peces que están en cautividad, podríamos decir que el enriquecimiento ambiental es la acción de proveer de estímulos ambientales a los peces para desencadenar reacciones a nivel comportamental, fisiológico y cognitivo que se acerque a lo más natural posible de la biología de cada especie. Me gustaría que os quedarais con esos tres conceptos: comportamental, fisiológico y psicológico. Dentro del enriquecimiento ambiental podemos encontrar distintas estrategias. Estas estrategias se pueden clasificar, bueno, una de las clasificaciones serían estos 5 tipos: enriquecimiento físico, ocupacional, sensorial, alimenticio y social. Ahora iré a través de ellas dando ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, el enriquecimiento físico o estructural consiste en añadir objetos o realizar modificaciones estructurales con el objetivo de incrementar la complejidad o la heterogeneidad del ambiente de cultivo. Para ello podemos usar cualquier objeto que podamos encontrar. Bueno, aquí he puesto una serie de ejemplos, ¿no? Podemos usar ladrillos, rocas, redes, cuerdas, pero no podemos elegir cualquier cosa. Cualquier objeto, cualquier estructura que metamos dentro de una unidad de cultivo, de cría, como es obvio, tiene que ser fácil de mover o de limpiar y desinfectar. Por supuesto, no debe alterar las rutinas y los procedimientos de la planta.
no puede influir, por supuesto, en la calidad del agua ni en la salud de los peces y no debe alterar el comportamiento o la disponibilidad del alimento. Bueno, básicamente no debe alterar o afectar negativamente al bienestar, porque es justo todo lo contrario que andamos buscando. Así, a modo de ejemplo, hay muchos estudios en salmónidos y en pez gato que usan este tipo de estructuras a modo para dar cobijo, para dar un escondite, un refugio a los peces. Se ha visto y se ha demostrado que cuando los peces tienen esta posibilidad pueden elegir esconderse en momentos que tengan un poco más de estrés o que realmente quieran estar un poco más tranquilos o quieran descansar. Todo esto hace que mejore el crecimiento y la supervivencia cuando son en estadios iniciales, pero luego hay una serie de efectos tanto en el comportamiento como en la fisiología que son muy interesantes desde el punto de vista tanto del bienestar como de la producción. Bueno, he puesto una serie de ejemplos ahí, pues bueno, prácticamente reduce el estrés, suele reducir esta agresividad entre los individuos, promueve también habilidades cognitivas, es decir, promueve el aprendizaje de los peces. Y bueno, hay una serie de efectos positivos a tener en cuenta. Esto es solo un ejemplo, hay infinitud de estudios en estas especies. Hay otros investigadores, en lugar de usar estructuras que den cobijo o que den refugio, lo que han usado son unas barras. Aquí podemos ver unas estructuras verticales que pueden ser pues, palos de PVC redondos o con ángulos en triángulo o incluso unas bolas del tamaño de tipo golf, que al final lo que hace, pueden dar algo de refugio porque el pez se puede meter entre estas estructuras para refugiarse, pero realmente lo que están haciendo es aumentar la complejidad del entorno y además modifica el flujo de las corrientes dentro del tanque, lo que promueve o activa a los peces a que tengan una mayor actividad natatoria y eso tiene una repercusión positiva tanto en el crecimiento como en la condición física de los peces. En nuestro caso, en nuestro grupo de investigación hicimos algo parecido. En lugar de usar unas barras rígidas, optamos por unas cuerdas orgánicas que colgaban desde la superficie con el mismo objetivo de aumentar la complejidad en el entorno donde se crían. Y lo que podemos observar lo más directamente fue un cambio, un efecto en el comportamiento, sobre todo en el uso del espacio. Generalmente cuando el tanque está vacío, generalmente suelen nadar alrededor formando este grupo en círculos, pero cuando se les añade este tipo de ropas, este tipo de enriquecimiento, lo que se promueve es que estos peces empiecen a usar también el interior de estos tanques. Por lo tanto, lo que hace es que se separen más de las paredes, por lo tanto tienen menos erosión de las aletas, menos heridas, tienen mayor uso del espacio, mayor distancia entre los individuos. Luego, además, pues bueno, hicimos una serie de experimentos y hemos demostrado que también crean mejoras como comportamiento más exploratorio y con más, digamos, apetito. Esto es importante, esta diapositiva la he puesto porque está el efecto de intensidad o efecto desodependiente. Es decir, esto se refiere al número de estructuras que puedes meter dentro de una unidad. Es importante, por ejemplo, si pones un número muy escaso, un número muy pequeño, imaginaos que ponemos un solo refugio, se puede crear un efecto justo contrario, un efecto de territorialidad, donde los individuos más alfa quieren hacerse con el poder, por así decirlo, de ese territorio. Lo que estás incrementando es una lucha, una competitividad entre ellos y puedes aumentar la agresividad dentro de tu tanque y, por tanto, mayor estrés y eso va a desencadenar a muchos otros efectos. Y ocurre también justo lo contrario. Si ponemos en exceso, si ponemos demasiados
estructuras, lo que se disminuye es el espacio útil donde los peces pueden nadar y puede crear también unas condiciones de estrés. Por lo tanto, hay que siempre buscar el equilibrio en el número de estructuras para poder cumplir con las necesidades de todos los individuos que hay dentro de la unidad. Dentro del enriquecimiento físico encontramos también el sustrato. Para aquellas especies que hacen uso del fondo, especies más bentónicas o especies demersales que en algún momento de su vida pueden hacer uso de este fondo, hay estudios que han demostrado que si se implementa un tipo de arena o de piedras en el fondo, se mejora bastante la condición de la piel y de las aletas. Por ello tienen en principio menos erosión y menos heridas y menos enfermedades asociadas a esas heridas, pero además tiene un efecto positivo en el comportamiento, ya que gran parte de los individuos puede usar esa arena para enterrarse y por lo tanto adquieren un comportamiento mucho más relajado, mucho más tranquilo y se reduce mucho la agresividad y el canibalismo, sobre todo en las primeras fases de producción. Y hay estudios que han demostrado que también produce un efecto en la pigmentación de la piel, haciendo que sean mucho más homogéneos. Esto ya no es tanto tan importante para el bienestar, pero sí quizás para más desde el punto de vista del consumidor. Asimismo, también se puede usar el sustrato para otras especies que no son tan bentónicas, pero que sí pueden usar el fondo en momentos más específicos, como por ejemplo en salmónidos o en esturiones. Está demostrado que si se le provee de arena o de grava en el momento de la incubación, como podemos ver en esta imagen, esta es la posición más correcta de los alevines. Entonces, lo que promueve es que se coloquen de tal manera, de la mejor manera posible, para que tanto su supervivencia como su desarrollo y su condición sea la más óptima. Esto está tan demostrado que en la mayoría de hatcheries del norte de Europa ya utilizan este tipo de enriquecimiento, que son las hatching mats, o digamos una especie de alfombrillas que se ponen en las bandejas de incubación para truchas y para salmón, que básicamente es lo que promueve es esa mejora en la supervivencia y en la calidad de las larvas. Y esto ya está comercialmente disponible. Y hablando de enriquecimientos disponibles comercialmente, también podemos encontrar el Aquamats, que básicamente lo que simula son como una especie de algas artificiales, que se suele utilizar, por ejemplo, en balsas en rashways, y se ha demostrado, por ejemplo, para salmónidos que también reduce esa erosión con el fondo del tanque y por lo tanto están en mejores condiciones. Y bueno, aquí he puesto una tercera categoría dentro de la estructura de los enriquecimientos estructurales. Pues esto es un ejemplo, que por un lado está creando complejidad en el ambiente, pero por otro lado también está ofreciendo un sustrato. Y esto es en la acuicultura de salmónidos, no sé, imagino que ya lo sabréis, pero se utilizan peces limpiadores para que reduzcan, para que se coman el piojo de mar, que es una de las grandes enfermedades o grandes problemas que tienen la acuicultura de salmón. Y en los últimos años esto se está utilizando cada vez más con el objetivo de que estos peces limpiadores se alimenten de los piojos. Por lo tanto, estas estructuras, que son como una especie de kelps de plástico, o hay algunas instalaciones que también usan esto, que es parecido a que son tubos donde los peces pueden descansar, lo que produce es una mejoras en el bienestar, que está más enfocado para el pez limpiador. Pero también, como he dicho, aumenta la complejidad del sistema y los salmones también tienen esa estructura donde cobijarse. Aquí tienes otros ejemplos. En este caso son comederos colgantes para los peces limpiadores, en este caso para el lumpo.
Luego hay otra categoría, otra estrategia, que sería el enriquecimiento ocupacional. Esto está basado en el principio de que, bueno, es proveerle de una serie de retos a los animales, ¿no? En el medio natural todos los peces no viven en paz y armonía, todos tienen que afrontar una serie de retos. Entonces, en este sentido, uno de los factores que más les afecta es el hidrodinamismo. Aquí podemos ver en esta imagen muy claramente cómo, por ejemplo, una jaula que está en esta primera opción es una jaula que está un día de mucha calma, con poca corriente, y podemos observar que los peces pues, están usando toda la jaula y están nadando pues, tranquilamente formando por toda la jaula. En cuanto empieza a aumentar esta corriente, lo que empezamos a ver es que gran parte de ellos empiezan a nadar enfrente de la corriente para bueno, pues esa oxigenación y para poder lidiar con esta corriente. Pero a medida que va aumentando esta corriente vemos un cambio en el comportamiento y en la distribución de los animales. Aquí podemos ver cómo la gran mayoría de los peces están luchando o están nadando en contra de esta corriente, por lo tanto están gastando mucha energía y además en altas densidades, porque realmente no están usando todo el espacio de la jaula. Y si ya nos vamos a un extremo, podemos observar cómo hay algunos individuos que no pueden con la corriente y al final acaban arrastrados hacia el otro lado. Entonces, una de las cosas es que bueno, hay que tener muy presente a qué corriente están expuestos estos peces. Esto es en mar abierto. Lo que sí que está claro es que se puede entrenar a los peces y sobre todo en tanques, que es lo que he puesto aquí, que mejora la capacidad natatoria y la resistencia, porque cuando estamos trabajando con tanques esto es mucho más fácil de controlar. Podemos proveerles de distintas velocidades de corriente. De hecho, sería como entrenar a estos peces, en vez de una cinta de correr, pues tendrían que nadar dentro de este tanque. Aquí bueno, he puesto así como ejemplo que dentro de una unidad de cría la velocidad de la corriente no es homogénea. Siempre hay zonas que hay una corriente mucho más alta que en otras. Pero esto es cuando se llega a una velocidad óptima, cuando se les entrena con una velocidad óptima, se han encontrado muchas mejoras tanto en la condición física como en la capacidad cognitiva de los peces. Entre otras cosas como la calidad de la carne, incluso se puede controlar el periodo de madurez en algunas especies para la reproducción. En tercer lugar tenemos el enriquecimiento sensorial, que sería todo aquello pues bueno, que estimula los sentidos de los peces. Como bien sabéis, los peces viven en el agua y tienen una capacidad de relacionarse con su entorno muy distinta a la que tenemos los humanos o los animales terrestres. Tienen sentidos que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar. Pueden sentir, bueno, tienen capacidades tienen quimiosensores, tienen táctilosensores, pueden percibir la presión del ambiente. Y si jugamos un poco con, digamos, estimular los sentidos de estos peces, en primer lugar, lo más sencillo es jugar con la luz, con la iluminación. Lo ideal es simular las condiciones naturales donde habita la especie que tenemos. Y sobre todo para promover una cronobiología natural, es decir, los ritmos diarios, los ritmos estacionales que la propia biología de esta especie ya tiene intrínseca por naturaleza. Si jugamos con la luz podemos afectar directamente tanto al comportamiento como a la respuesta al estrés fisiológico o incluso a capacidades cognitivas. Por supuesto, relacionado con la luz, creo que esto es más que obvio y esta imagen la podéis ver por aquí cerca, los toldos y las cubiertas. Es decir, proteger a los animales de la exposición solar, proteger de otras condiciones meteorológicas, protegerles de cualquier depredador que pueda haber por la zona que pueda entrar en la unidad para comerlo, como aves. Y bueno, está claro que lo que hace es reducir el estrés, que los peces estén mucho más relajados y por lo tanto todos son beneficios
para los peces. No obstante, hay que tener un poco también cuidado en cuanto a los toldos. Esto es un estudio que realizó mi compañero Joao el año pasado en tilapia. Y bueno, en este experimento nuestra hipótesis de partida era que en lugar de tapar totalmente el tanque, dijimos, bueno, ¿y si ponemos un tanque mitad y mitad y los peces pueden elegir dónde quieran estar? Si quieren estar en la luz, si quieren estar en la sombra, les damos la posibilidad de elegir y probablemente sea el mejor modo de enriquecer, ¿no? o de usar el toldo. Para nuestra sorpresa, entre comillas, lo que encontramos fue justo lo contrario. En aquellos tanques que estaba totalmente cubierto o aquellos tanques que estaban totalmente al descubierto, los peces se encontraban en mejores condiciones que los que estaban parcialmente cubiertos. Y esto es debido principalmente porque todos los peces querían estar a la sombra. Entonces, al querer todo estar en la sombra, lo que se produce es que aquí se reduce a la mitad el espacio útil y se aumenta por 2, se duplica la densidad de estos peces. Y estos peces estaban muy estresados comparado con los otros dos. Esto viene a decir que bueno, pues hay que también pensar un poquito cuando vas a implementar algo qué efectos puede tener, ¿no? Que muchas veces no es justo lo que uno espera. Hablando de luz, por supuesto se puede hablar del color de los tanques, de las unidades. Os recomiendo leer este review por Trent McLean del 2021, que habla de las preferencias de cada especie sobre los distintos colores. El color de los tanques puede tener un efecto muy directo sobre el bienestar de los peces y cuando digo bienestar estamos hablando también de parámetros de interés para la producción. Por lo tanto, cada especie puede ser más sensible a una gama de colores que a otra. Entonces, cuando vas a diseñar tu planta de cultivo, tu planta de cría, es conveniente también echarle un vistazo a qué colores pueden estresar más o menos, en este caso, a vuestros peces. No solo los colores, también se puede jugar con patrones. En este caso he puesto aquí unos ejemplos que se usan para grandes migratorios, en este caso atún, tanto el atún rojo como el que se cría en Japón. Estos son tanques en el que bueno, lo que se hace es, en este caso esto es aquí en España, y estas franjas lo que hace es que el pez promueve a que nade más rápido, que no se choque contra las paredes y por lo tanto lo que está más o menos afectando un poco, motivando esas ganas de nadar de una manera más indirecta. Y el ruido. Dentro del sensorial también está el ruido. En este caso, el enriquecimiento no sería proveer de ruido, sino totalmente al revés, intentar disminuir todo el ruido o reducir el ruido al mínimo posible. Muchas veces no nos damos cuenta, pero una unidad de producción es muy ruidosa. Hay muchos aparatos de todo tipo, de alimentación, de energía, y gran parte de estos equipos emiten ruido a baja frecuencia, que es lo que sería por debajo de los 1000 hercios. Y esa frecuencia es justo la que los peces pueden oír. Entonces, pues bueno, es conveniente, y esto es una sugerencia que siempre hacemos a los acuicultores, es conveniente echar un vistazo a cómo de ruidosa es vuestra instalación y ver si podéis reducir este ruido de alguna manera, o bien aislando los tanques, o bien usando otro tipo de aparatos, o bien moviendo los aparatos a cierta distancia, etcétera, etcétera. Bueno, está claro, que no lo he dicho, pero en este ejemplo está claro que el ruido afecta directamente al comportamiento. Si un pez se estresa por el ruido, deja de comer y bueno, tiene una serie de estrés acumulado. Una cuarta estrategia sería relacionada con la alimentación. En este caso no voy a hablar de los componentes nutritivos del alimento, porque eso sería más un enriquecimiento nutricional, sino más bien aquello que pueda estimular a los peces, aquellos que les pueda causar más apetito, ganas de ir a por el alimento, ganas de alimentarse, ¿no? Y bueno, en este caso pues podemos encontrarnos alimento natural o alimento formulado y bueno, pues nada del otro mundo. Las empresas alimenticias ya están trabajando en esto, es decir, que sea el tamaño, el color, el aspecto, que sea ideal para las especies objetivo. Y por supuesto la estrategia de
Alimentación es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Hay que ajustarla muy bien, hay que saber distribuir bien el alimento para que todos los peces, cada uno de los peces puedan comer. Cuantos más peces puedan comer, a la vez menos distantes estarán estas dos típicas colas de crecimiento que nos encontramos siempre en las unidades de cultivo, y emplear la maquinaria que sea precisa para conseguirlo. Y también cuántas veces se les da de comer al día, etcétera, etcétera. Y por último está el enriquecimiento social. El enriquecimiento social en cultivos monoespecíficos, como la gran mayoría de los que tenemos aquí en España o en el mundo, básicamente está el factor de la densidad. La densidad tiene una gran influencia sobre todos los parámetros de bienestar y de producción que hemos estado hablando. Y luego aquí quería remarcar un poco que hay ciertas especies que muestran jerarquía dentro de una misma población de peces. Digo población dentro de la unidad. Siempre hay peces mucho más proactivos que otros, unos que se alimentan antes que otros. Entonces, esto también son aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, los alimentadores esto lo tienen muy en cuenta. Entonces, son parámetros que también influyen al bienestar de estos peces. Y también hay cultivos donde hay más de una especie, como he comentado antes, el ejemplo de los salmones con los peces limpiadores, o otro ejemplo, por ejemplo, mucho más cercano, cultivos extensivos en esteros, por ejemplo, donde se puede encontrar alguna vez más de una especie en la misma balsa. Y ya, para ir resumiendo, y voy bien de tiempo, bien. Como he dicho antes, hay que tener cuidado porque no siempre uno tiene los resultados que espera cuando va a aplicar un cierto tipo de enriquecimiento. Puede que el diseño no sea el adecuado, puede que el material no sea el adecuado, entonces, y por lo tanto, al final lo que estás provocando es justo lo contrario a lo que deseabas, ¿no? Estás reduciendo ese bienestar de los peces. Como he dicho antes, hay que tener en cuenta los efectos sinérgicos. Efectos sinérgicos es que si estás proveyendo de demasiados estímulos, 1 más 1 no siempre son 2. Es decir, puede que se potencie ese estrés o al revés, puede que se potencie ese bienestar. Entonces, si estás aplicando más de un estímulo a tus peces, pues hay que controlar, hay que monitorear bien el bienestar porque posiblemente tengas efectos a distintas magnitudes. Y por otro lado es el concepto de alostasis, que ya lo he mencionado antes, pero así a modo general, hay que buscar siempre, los peces necesitan retos, necesitan estímulos, pero claro, porque muy pocos estímulos puede ser malo para su bienestar, que es lo que estamos intentando con el enriquecimiento ambiental, proveer de estímulos para mejorarlo, pero sin pasarse, porque si nos pasamos de estos retos, si nos pasamos con estos estímulos, lo que estamos provocando es otra vez esta reducción, estaríamos aquí en este lado, provocamos esto, que sería una reducción del bienestar por estrés, ¿no? Y ya para resumir, el enriquecimiento ambiental sí se puede considerar una herramienta o una estrategia útil para mejorar tanto el bienestar como la producción de nuestros peces. Por un lado, aumenta la relevancia del modo de vida de estos peces que están en cautividad. Y por otro lado, se ha demostrado que mejorando ese bienestar también se mejora la producción en la agricultura, pero ya no solo la producción en términos económicos, sino también en términos éticos. Y ya por último, como digo, el enriquecimiento ambiental, cada vez que se diseña un experimento o se diseña un plan para añadir algún enriquecimiento ambiental, hay que tener en cuenta 2 pilares principales. Por un lado, la especie a la que sea la especie objetivo, la biología de esa especie, qué edad tiene, en qué estadio se encuentra, cuál es su biología, cuáles son sus necesidades biológicas y por otro lado también las características del sistema de producción de cría. No es lo mismo, no podemos implementar el mismo enriquecimiento en un estero o en un tanque con RAS, por poner los 2 extremos, ¿no? Así que, antes de todo, antes de implementar cualquier tipo de enriquecimiento, suena obvio,
pero se debe validar, se debe testar, se debe realizar una serie de pasos hasta asegurarnos que obtenemos aquellos efectos que realmente andamos buscando. Y bueno, así como, ya para terminar, el objetivo es adaptar el sistema a los peces y no todo lo contrario. Y con esto, muchas gracias.